Buenas tardes, le damos gracias a Dios por la oportunidad de que nos da de estar con vida en este día. Agradecido con el Señor por permitir otro día más de vida. Bueno, vamos a compartir una enseñanza bajo el tema Lucha por tus sueños. Vamos a esperar a ver si alguien se conecta. Bueno, hermano, dele compartir. Lo bueno de estas transmisiones en vivo que usted la puede ver ahorita, la puede ver mañana, pasado mañana, dura 30 días en Facebook. Entonces le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar acá en este día, porque muchos no están. Y hoy Dios ha permitido que nosotros estemos acá, y es muy importante eso. Siempre nosotros como cristianos, como personas, nosotros esperamos de Dios muchas cosas, esperamos de Dios las promesas que Él tiene para nosotros. Él tiene muchas promesas para nosotros y nos las ha hecho saber a través de la Biblia, a través de las revelaciones, a través de una palabra profética, a través de un sueño, a través de una visión. Entonces esas palabras muchas veces están, Dios nos las da, y muchas veces esas palabras no se cumplen en nosotros porque no entendemos el nivel de batalla que nosotros tenemos. Cuando nosotros entendemos eso, podemos decir que ya entendemos el propósito de Dios y caminamos sobre ese propósito de Dios. El tema se llama Lucha por tus sueños. Muchas veces es fácil uno como persona no seguir luchando por los sueños, porque de repente los sueños se pueden tornar difíciles. Los sueños pueden ser que ya no puedo más porque la situación está difícil, y lo más fácil puede ser tirar la toalla, decir, bueno, Señor, yo no sigo más con esto. ¿Por qué? Porque esto ha sido muy difícil, ha estado muy fuerte. Pero uno tiene que luchar siempre por los sueños de uno, porque los sueños que Dios le da a uno van unidos al propósito de Dios en esta vida. Están unidos a lo que Dios quiere hacer. Es por eso que Dios nos envió a esta tierra con un propósito, el cual nunca nosotros podemos descuidar. Vendrán procesos, vendrán luchas, pero siempre tenemos que avanzar porque Dios nos ha llamado para cosas grandes. Vamos a empezar el tema, lucha por tus sueños. Voy a narrar la historia en Génesis capítulo 37, versículo 9, donde José tuvo un sueño. Y la Biblia dice así. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ese sueño que José tuvo, ese sueño fue lo que Dios le entregó a José, porque José tenía el llamado de Dios. Entonces Dios le entregó el sueño, le entregó la revelación, la palabra a José. Ahora, cuando usted lee las escrituras, lee el libro de Génesis, donde está la historia de José, usted se dará de cuenta de que José no la tuvo fácil. José la tuvo difícil por las circunstancias que acontecieron alrededor de él. Aquí podemos darnos de cuenta de que cuando José tiene el sueño, se lo cuenta a sus hermanos lo aborrecieron, lo vendieron, y tuvieron envidia de él. Entonces el sueño que tú tienes de parte de Dios nunca lo vas a tener fácil. El sueño que tú tienes de parte de nuestro Señor no la vas a tener fácil. Se van a presentar obstáculos, situaciones difíciles, pero tú tienes que luchar por tu sueño. Porque al quien le entregó la palabra, Dios fue a ti. Y vendrán situaciones adversas, pero tú tienes que caminar sobre el sueño. Ahora, cuando vemos que normalmente vienen situaciones difíciles a nuestra vida, nosotros podemos pensar que lo que Dios nos dijo no viene de parte de Dios, que la palabra que Dios habló no viene de parte de Él, sino que viene de parte del enemigo, o puede ser que yo no esté seguro que sea la parte de Dios. Pero déjame decirte que cuando viene una palabra de Dios hacia tu vida y hacia mi vida, no la vamos a tener fácil. ¿Por qué? Porque siempre van a haber momentos difíciles donde nosotros podemos estar peleando la batalla del Señor. Entonces esa palabra nos da de cuenta de que nosotros tenemos que esforzarnos en los caminos del Señor. Siempre viene un sueño y normalmente se dice, bueno, si el sueño es fácil es porque es de Dios, y si es difícil, no, pues no es así. Cada vez que Dios coloca un sueño en el corazón de una persona, en el corazón de alguien, van a venir momentos difíciles, pero es ahí donde Dios va a permitir el momento difícil para ver si tú estás creyéndole al Señor. Entonces tú tienes que entender que la vida no es fácil, la vida siempre van a presentar momentos difíciles. Saludo a Fabiana, Carolina, bendiciones.
La vida siempre va a tener momentos difíciles. Entonces tú tienes que entender que si Dios te llamó a ti para un propósito, tú puedes estar pasando un momento difícil. Tú tienes que creer que Dios te llamó. Entonces mucha gente abandona cuando viene el momento difícil. Pero entre la palabra que Dios da y el cumplimiento hay algo que se llama transición, que es el momento donde Dios nos procesa y nos prepara para entregarnos la bendición. Entonces vemos que José tuvo el sueño, entonces sus hermanos no creen en él. Cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, un sueño grande, muchos no van a creer en ti, van a decir, ¿cómo va a ser posible que tú tengas un sueño? ¿Cómo va a ser posible que tú quieras esto? Tú no lo vas a lograr. Y van a venir mucha gente que te va a decir a ti, mira, tú no puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque ese sueño es demasiado difícil para ti, no lo vas a lograr. Pero si tú te dejas llevar por lo que dicen las demás personas, tú no vas a lograr el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Ese sueño que está acá, que está en tu mente, que vengan las situaciones difíciles, pero aunque venga, Dios siempre está contigo. Cuando leemos las escrituras en Génesis capítulo 37, versículo 9, narra la historia de José. José no la estuvo fácil y yo lo voy a narrar la historia de José por partes ahí. Voy a agarrar unos fragmentos de la historia de José. Cuando José tuvo el sueño, ¿qué fue lo primero que pasó? Sus hermanos tuvieron envidia de él, lo aborrecieron. Y después, ¿qué pasó? Lo vendieron a una banda de amalecitas y llegó a la casa de Potifar. En la casa de Potifar en Egipto, él estaba trabajando en la casa de Potifar. Mire esto, y hay momentos donde viene algo difícil en tu vida, donde alguien habla mal de ti, tienes problemas financieros, hay enfermedad, hay situaciones adversas, pareciera que la vida no tuviera sentido. Y entonces es en ese momento donde Dios está permitiendo eso para llevarte de nivel. Y es en ese momento donde Dios permite eso. Y muchas personas abandonan lo que Dios le ha puesto. Y dice, bueno, Señor, ya yo no puedo seguir más porque la situación está difícil. Y abandonan el sueño que ya Dios le colocó en su mente y en su corazón. Y uno, jamás y nunca, por las circunstancias que pueda uno estar pasando, jamás puede uno llegar y abandonar el sueño. Porque cuando uno abandona el sueño, está abandonando el propósito de Dios y está abandonando las familias, lo que Dios ha puesto, está abandonando muchas cosas, porque tras de un sueño hay una bendición no solamente para ti, sino una bendición para tus hijos, tu nieto, tu generación, porque dependiendo de lo que tú hagas, muchos van a recibir bendición. Entonces José llega a la casa de Potifar y parecía algo fácil de José trabajar en la casa de Potifar, pero ¿qué pasó? La mujer de Potifar, ¿qué hizo? La mujer de Potifar acusó a José injustamente y entonces él fue a parar a la cárcel. ¿Era una injusticia de que José estuviera en la cárcel? Claro que sí, era una injusticia. Era una injusticia que José estuviera en la cárcel, porque José no tuvo nada que ver. José nunca abusó de esa mujer, pero José estuvo en la cárcel, en la cárcel. Y entonces ese momento que José estuvo en la cárcel, Dios lo preparó a José para llevarlo hacia el faraón y ser el gobernador de Egipto. Entonces, cuando Dios permite algo en nuestra vida, bien sea porque nosotros nos equivoquemos o porque alguien habló mal de nosotros y nos acusó injustamente, Dios va a permitir eso para elevarte de nivel. Y cuando José estaba en la cárcel, José duró años en la cárcel, y después que José de ahí salió como segundo en el mando de gobernador. En este proceso que tú puedas estar pasando a esta hora, en este momento, nunca te debes abandonar, porque Dios va a estar utilizando ese proceso para ver si tú eres capaz de soportar lo que Él te va a entregar el día de mañana. O si tú abandonas en este momento, tú vas a decir, bueno, yo voy a abandonar en este momento porque la situación está difícil. Si tú estás abandonando en este momento estás abandonando el propósito de Dios. Es por eso que así como José esperó en la cárcel el propósito, José esperó en la cárcel el momento en que Dios lo iba a exaltar, y ahí Dios lo exaltó. Así tenemos que esperar nosotros. Nunca las cosas son fáciles, siempre van a venir momentos, pero en el momento en que tú estés pasando las cosas difíciles, tú tienes que decirle, bueno, Dios, yo estoy pasando este momento difícil. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Será que lo que me está pasando, dame fuerza, dame fortaleza? Pero jamás, uno nunca debe abandonar lo que Dios le ha entregado. A todos los que están viendo la transmisión, denle compartir. Comparte este video para que llegue el algoritmo de Facebook, lo recomiende a otras personas. Entonces, en este momento, ustedes que pueden estar pasando en un momento, ustedes pueden estar pasando ahorita un momento difícil.
Bendiciones, hermana Lisbeth, saludos. Usted puede estar en pasando un momento difícil, pero Dios le dio un sueño grande y Dios le dio a usted un sueño poderoso, y antes de ese sueño tiene que venir un proceso. Entonces usted tiene que aguantar el proceso, y como diríamos colegialmente, nosotros tenemos que aguantar la pela. Pero usted aguanta la pela, usted aguanta el proceso. ¿Qué va a pasar después que usted pase de ese proceso? Dios le va a entregar la bendición. Y en el momento en que Dios da la palabra al cumplimiento, muchos no llegan y abandonan en el desierto. Y abandonan y dicen, bueno, Dios, yo no puedo seguir más. Y muchos han abandonado. Muchos han abandonado el ministerio pastoral, profético, de maestro. Muchos han abandonado el ministerio de adoración. Muchos han abandonado y dicen, bueno, mi hijo ya yo no creo que Dios lo convierta porque mi hijo es un delincuente, mi hija es una prostituta, mi hijo es un homosexual. Si Dios te dio a ti una palabra, tú tienes que creer a Dios la palabra. Porque el enemigo siempre va a poner en tu mente que tú no puedes. Te va a decir, tú no puedes. Entonces tú llegas y te crees eso de que tú no puedes, y en verdad no vas a poder. Porque si tú dices que tú puedes, tu mente te dice, vas a poder. Pero si tú dices que no puedes, tu mente también te va a decir que no puedes. Entonces José pasó momentos difíciles, pasó años, pero para Dios entregarle la bendición. Entonces, si tu proceso o tu prueba o lo que tú le estás pidiendo al Señor está pasando mucho tiempo y tú le dices, bueno, Señor, tanto tiempo que está pasando y tú no me has entregado, déjame decirte que la bendición es grande. Déjame decirte que la bendición es grande, y déjame decirte que Dios va a cumplir lo que Él ha hablado de ti. Porque la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Y si es imposible que Dios mienta, tú tienes que creerle al Señor. Claro, lo que pasa es que cuando vemos la montaña o cuando vemos el mar o cuando vemos el proceso, nosotros tenemos a abandonar, porque la situación es tan difícil que, bueno, nos vemos entre la pared, ¿verdad? Y decimos, bueno, sí, ya no podemos. Pero en ese momento, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es pedirle fuerza al Señor y decirle, Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza para yo soportar esto que estoy viviendo, porque tú me dijiste a mí que ibas a hacer esto y en verdad siento que ya no tengo fuerza, pero dame la fuerza porque yo voy a confiar en ti. Entonces, creer siempre en Dios, no creer en lo que dice la gente, porque muchas personas creen en lo que dice la gente y entonces abandonan el llamado, abandonan lo que dicen. Bueno, ¿qué Dios va a hacer contigo? Si tú eres una persona que eras un borracho, eras un delincuente, eras una prostituta, eras homosexual, Dios no va a hacer nada contigo. Entonces muchas veces abandonamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y nosotros nunca debemos abandonar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque nosotros venimos acá a esta tierra a cumplir un propósito. Y ese propósito tenemos que cumplirlo, y nunca la vamos a tener fácil. Entonces normalmente hay personas que creen que cuando Dios te dice a ti, voy a hacer algo contigo, la vas a tener fácil. Bueno, todo es una bendición, yo le tengo que pedir al Señor y Dios me tiene que dar. No es así. A veces en muchos momentos Dios va a permitir algo en tu vida para llevarte a otro nivel. Entonces, retomando lo de José, cuando José llega a la cárcel, duró su tiempo en la cárcel. Después que José sale de la cárcel, salió como gobernador de Egipto. Venía siendo como el segundo al mando de una nación tan grande. Ahora usted sacará la cuenta por qué José pasó tanto proceso, porque Dios lo quería llevar a un nivel tan grande. Entonces, cada proceso necesita de preparación, necesita de esperar en el Señor. Todo no lo podemos llevar, querer que es de la noche a la mañana. Tiene que haber un proceso en nuestra vida. Entonces en ese proceso tú llegas y dices, bueno, Señor, ya yo no aguanto más, ya la situación está difícil, pero tú proveerás. Tú me dijiste a mí que me viniera para acá, tú me dijiste a mí que hiciera esto, y yo estoy en tu nombre. Y tú le dices, Señor, no me avergüence. Cuando el enemigo esté a punto de avergonzarte, tienes un arma de guerra que la utilizaba David, que David decía, Señor, no sea avergonzado yo jamás, que sean confundidos y avergonzados todos los que buscan mi mal. Esa es una oración que usted tiene que tener, porque el diablo siempre va a querer venir y avergonzar a uno, porque lo que Dios le dijo a uno, él va a hacer creer que eso es mentira. Él le va a hacer creer a la gente que lo que Dios ha puesto en ti, eso es mentira, y te va a creer a ti mismo, te va a hacer creer a ti mismo que tú no lo vas a poder lograr. Pero tú tienes que levantarte como poderoso gigante, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios te llamó y Él te respaldó, ¿quiénes son los demás para decirte que tú no puedes? Pero tienes que creer la palabra del Señor. Es fácil hablarla, pero cuando tú estás en el momento difícil, hay momentos en tu vida y en mi vida que podemos decir, bueno, yo voy a tirar la toalla y ya yo no sigo en esto. Señor, y si mejor no hace esto conmigo, pero nosotros no debemos ser cobardes. Tenemos que avanzar. Si la situación está muy difícil, pedirle a Dios fuerza, pero nunca abandonar, porque Dios nos ha llamado para cosas grandes. Y lo que Dios ha hablado de nosotros se tiene que cumplir. Por eso tenemos que creer la palabra del Señor.
Entonces así podemos darnos de cuenta de que muchos dicen, bueno, mira la bendición del hermano, pero el hermano, la hermana o la persona tuvo que pasar un proceso de años, de meses para Dios entregarle algo. Entonces nosotros tenemos que luchar por nuestros sueños. Dice, lucha por tus sueños. Y cuando nosotros luchamos por nuestros sueños, Dios va a estar con nosotros. Y el sueño de Dios es junto con el de nosotros. Porque no podemos ir a otro sueño que no es el que Dios quiere. Por eso es que tenemos que tener siempre la palabra revelada de Dios. Ahora nosotros decimos, ¿y por qué Dios permite tanto sufrimiento en mí? ¿Por qué Dios permite que en mí pase procesos? ¿Por qué mi hija? Que de repente yo tengo años clamando por mi hija es una delincuente. ¿Por qué si yo tengo tanto tiempo clamando por mi hijo es un homosexual? ¿Por qué si yo tengo tanto tiempo clamando para que Dios cambie a mi esposa, cambie a mi esposo? Y entre más lloro, entre más ayuno, ellos siguen más borrachos, ellos siguen haciéndose. Pero tú tienes que creer lo que Dios te dice. Yo los voy a cambiar y tienes que creer la palabra. Porque el enemigo siempre te va a hacer creer que lo que él te dijo no se va a cumplir, que lo que Dios te dijo no se va a cumplir en tu vida. Él te va a hacer creer eso, pero tú tienes que levantarte y decir, bueno, Señor, aquí estoy yo, ayúdame cada día a avanzar, pero nunca abandonar el sueño. Ningún sueño fue fácil y nunca lo será y no lo va a ser. Cada sueño es difícil, pero tú tienes que ser valiente, tienes que esforzarte en lo que Dios te dio, porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Entonces, en el proceso que duró José para llegar a ser gobernador, pasarían aproximadamente como 13 años. En ese 13 años, ahora, ¿qué pasaron en esos 13 años? Dios empezó a preparar a José. Ahora, ¿qué está pasando ahorita antes de que Dios nos entregue la bendición? Queremos la bendición rápido, pero muchas veces, si no sabemos manejar la bendición que le estamos pidiendo en este momento, esa bendición no la vamos a saber cuidar y la vamos a perder. Y Dios, como es tan sabio, te dice, bueno, Humberto, yo en verdad llego y mejor te voy a entregar la bendición después porque siento que tú no estás preparado, aunque yo crea que estoy preparado. Si yo no estoy preparado para manejar una finanza tan grande de millones, Dios me dice, no, yo te voy a entregar esos millones, lo que tú te vas a perder. Entonces, si de repente llega y tú le estás pidiendo, Señor, yo quiero que tú me des esto, me des una empresa, me des aquello, me des una esposa, me des un esposo, y de repente tú no has aprendido a ser una mejor esposa, tú no has aprendido a ser un mejor esposo, ¿cómo Dios te va a entregar una bendición cuando tú no estás preparado para eso? Entonces Dios conoce todas las cosas. Entonces, en el momento en que tú puedas estar a esta hora pasando un momento difícil, sea económico, sea una situación difícil, problemas de enfermedad, problemas con tu hijo, en este momento, tú tienes que creerle al Señor y decirle, bueno, Señor, aquí estoy yo, pero yo creo en lo que tú me has dicho. Y nunca abandonar. Ahí está José Daniel del Morán. Saludos del Morán, bendiciones. Bendiciones a Libé. Yo sé que a veces las cosas las queremos rápido, pero no entendemos por qué Dios no las entrega rápido. Imagínese que usted llega y le está pidiendo algo al Señor y Dios no se lo entrega. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a usted? Que usted tiene que decirle, bueno, Señor, en verdad lo que yo te he estado pidiendo, tú no me lo has entregado. Pero yo sé que me lo vas a entregar. Pero creer que Dios lo va a entregar y que para Dios no hay nada imposible, nada. Solo tenemos que mantener y liberar esa batalla a través de la oración, el ayuno y congregarnos, esforzarnos en la obra del Señor, pero nunca abandonar. ¿Por qué? Porque no sé si usted sabe, pero hay muchas cosas en la Biblia que Dios entregó y no las entregó en momentos fáciles, las entregó en momentos difíciles. ¿Oyó? Y atento con esta palabra, Fabiana, Lisbeth, José, que están escuchando esta transmisión en vivo. Nosotros nunca la vamos a tener fácil. Cuando Dios te dice, mira, voy a hacer cosas grandes contigo, nunca la vamos a tener fácil. Cuando llegó el tiempo de que Dios le dice a Moisés, anda a Egipto para que saques a mi pueblo, porque ellos han clamado a mí. Y entonces Moisés va a Egipto. Cuando Moisés va a Egipto, ¿usted cree que el faraón soltó al pueblo de Dios de una vez? No lo soltó. ¿Sabe qué pasó? Llegaron y fueron la primera vez y Moisés le dijo, suelta a mi pueblo, y Faraón no lo quiso soltar. Dios envió 10 plagas para que pudieran soltar el pueblo de Egipto. Y estando aún en el desierto,
ellos tuvieron temor. Entonces Dios dijo, no los voy a mandar por los filisteos, sino que los voy a mandar por el Mar Rojo. Y entonces cuando ellos van atravesando el Mar Rojo, ellos se asustaron y miraron hacia atrás, y atrás tenían los egipcios, y adelante tenían el mar. Entonces ellos no sabían qué hacer, pero ¿sabe qué hizo Dios? Abrió el mar. Así Dios va a abrir el mar. Cuando Él te dice a ti que te vayas por allá y tú veas el mar, Dios lo va a abrir. El problema Dios lo va a abrir, pero Dios te dice quédate o vete, obedece, porque Dios siempre ha tenido la razón y Él nunca ha perdido una batalla. Entonces creer que lo que Dios ha hablado de nosotros se va a cumplir, pero tenemos que pelear esa batalla, tenemos que decirle Señor y agarrarnos de Dios como Él nos dice, y creer siempre y esperar que la tormenta pase, porque una de las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida es creer que la tormenta que estamos pasando en este momento nunca la vamos a terminar, que nunca se va a terminar. Pues es mentira. Cada tormenta tiene un tiempo. Tú puedes tener un tiempo de unos meses con una tormenta, pero esa tormenta va a pasar, y después de la tormenta, ¿qué viene? La calma. O sea, las tormentas van a venir, pero en las tormentas Dios nos va a enseñar algo, pero va a venir la calma. Y en esa calma es donde nosotros tenemos que decirle gracias a Dios en la calma y en la tormenta. Entonces, no podemos decir que, bueno, vamos a tener bendiciones esperando que Dios todo sea bonito, todo sea agradable. Entonces, eso es algo que no le ayuda mucho a la persona, porque ellos creen que porque Dios, porque está pasando una cosa difícil, Dios no está con él. Donde Dios demuestra más que está con nosotros en los momentos difíciles. Y Dios te da una palabra y nunca la vamos a tener fácil. Entonces, entender eso. Cuando Dios le dijo a Josué, eso está en el libro de Josué capítulo 6. Cuando Dios le dice a Josué, mira lo que le dice. Dios le dice a Josué, te he entregado a Jericó y todos los varones de guerra, te los he entregado en tu mano. Ahora, la Biblia dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, nadie entraba, nadie salía. O sea, Dios le dijo a Josué, mira Josué, te entregué a Jericó. Entonces Josué va a ver la bendición y dice, bueno, ¿qué pasó, Señor? Esto está aquí amurallado. Pero como Josué sabía cómo el proceder de Dios, Josué se fue. ¿Y qué le dijo Dios? Que rodearan a Jericó y gritaran a la última vez que la rodeaban. Y entonces eso hizo que cayeran los muros de Jericó. ¿Qué podía haber hecho Josué en ese momento? Josué podía haberse regresado y decir, no, yo para allá no voy, Señor, eso está difícil. Entonces cuando Dios te dice algo a ti y te dice, vete por ahí, y tú ves que todo es difícil, que hay muchos gigantes, y tú estás seguro de que Dios te dijo que te fuera por ahí, vete por ahí, porque ahí es donde Dios te dijo que te fueras. No te vayas hacia otro lado, nunca le des gusto al diablo, porque el diablo siempre va a querer avergonzarnos a nosotros y hacernos creer que Dios es mentiroso y que Dios no está con nosotros. Pero cuando tú te levantas en el nombre de Jesús y dices, Señor, yo he estado contigo, te han dado, tratando de obedecer, Señor, rompe la cadena, y Dios va a estar con nosotros, con ustedes, como poderoso gigante y como amigo. Ahora, muchas bendiciones se van a perder si nosotros no obedecemos a Dios. Mire esto. Saludos, Angelina Mora, bendiciones, mucho éxito. Siempre cuando viene un momento difícil, nosotros podemos abandonar. Cuando Dios decidió entregar la tierra prometida en el tiempo de Moisés, miren lo que pasó. Dios le dice a Moisés, Moisés, dile al pueblo que yo le voy a entregar la tierra prometida. Y ellos van y recorren la tierra prometida. Entonces, Caleb y Josué y los 10 príncipes fueron 12 personas a recorrer la tierra prometida. Entonces fue Caleb y Josué y vieron los hijos de Aná, unos gigantes. Vieron la ciudad que era muy, muy fuerte para ellos entrar. Pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, Jehová entregará esa bendición en nuestra mano. Y los otros 10 príncipes vieron lo mismo que Caleb y Josué. Pero ¿qué dijeron los otros 10 príncipes? ¿Sabes qué dijeron? Ellos dijeron, esa ciudad está amurallada, vimos los hijos de Aná. A nuestro parecer, nosotros parecíamos langosta delante de ellos, y en la tierra traga sus moradores. O sea, vemos como dependiendo de nuestra mentalidad podemos recibir la bendición. Dios le iba a entregar la bendición a ellos, y Dios no se la entregó porque ellos dudaron. Ellos no creyeron que Dios iba a derrotar a los gigantes, y dijeron que la ciudad estaba amurallada y que la tierra iba a tragar a sus gigantes. Así pasa en nuestra vida. Dios te entrega a ti una bendición y la ves tan difícil, la ves tan fuerte, que dice, no, Señor, voy a abandonar, y tú abandonas. Pero así como Caleb y Josué dijeron que Dios iba a entregar la tierra prometida, tú tienes que decir, bueno, Dios, esto está difícil, pero tú me vas a entregar mi bendición.
Pero tenemos que pelear la batalla de rodillas, tenemos que pelear la batalla congregado, tenemos que pelear la batalla porque muchas de las personas en este momento pierden la bendición por no creerle al Señor, y tú tienes que creerle al Señor. Entonces ese pueblo duró 40 años en el desierto pidiéndole al Señor que los ayudara, y en el momento en que Dios los iba a ayudar, ellos dudaron y no creyeron a Dios, y por eso ellos no entraron a la tierra prometida y murieron todos en el desierto por no creerle a Dios. O sea que la idea es creerle a Dios cuando vamos bien y cuando vamos mal, o cuando la situación parece que va bien, porque aún tú obedeciendo a Dios para los demás, tú puedes estar perdiendo, pero para Dios tú estás ganando, porque el que sabe lo mejor para ti es Dios y no son las personas. Entonces creer eso, entonces nosotros, así como ellos perdieron la tierra prometida, nosotros no podemos perder la tierra prometida, jamás la vamos a poder perder, porque si usted le cree al Señor y dice, bueno Señor, no tengo ni medio aquí en este momento, yo estoy en otro país, estoy en otra situación, pero tú has visto, Señor, tú has visto mi integridad, aquí estoy, tú me proveerás, y en el momento importante, en el momento que yo te necesite, tú vas a aparecer, y Dios aparecerá. Creerle al Señor, no podemos partir, no podemos llegar a esta tierra y nada más que la gente lo nos conozca porque vivimos una vida donde de repente no la tuvimos difícil, sino que la tuvimos fácil, sino que seamos conocidos como personas que vivimos en este mundo, que venimos a este mundo y Dios cumplió lo que habló de nosotros. No sé si usted sabe, el cementerio está lleno de personas que Dios le dijo, mira, voy a hacer cosas grandes contigo, eres un evangelista, eres un profeta, eres un maestro, voy a restaurar tu familia, y el cementerio está muy lleno de muchas personas que esas personas nunca le creyeron a Dios, y como no le creyeron a Dios, partieron de esta tierra, duraron su ciclo de vida, duraron 50, 60, 70, 80 años, y partieron de esta tierra, y aquí en esta tierra ellos no vieron cumplir lo que Dios les dijo. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios. Ustedes tienen que aprender esto, ¿verdad? Que cuando Dios te manda a hacer algo y es de parte de Dios, hermano, no la vas a tener fácil. Habrá momentos en que las tendrás fácil, pero otras que no, pero tú tienes que creer lo que Dios te dijo. Miren lo que hizo que perdiera Israel todas las bendiciones. Perdieron todas las bendiciones que Dios tenía para ellos por no creerle. Entonces nosotros tenemos que creerle al Señor. Y no se trata de lo que diga yo, sino de lo que dice Dios. Y creerle al Señor, saber que cada momento que tú estás pasando, Dios la está preparando para bien. Ejemplo, miren lo que dice Hebreos 11:4. Hebreo capítulo 11, versículo 4 dice que nos hacemos fuertes en batalla. O sea, yo para sostener un matrimonio, yo para sostener un hogar, para sostener un ministerio, para sostener una empresa, un negocio, yo tengo que ser fuerte, porque no va a ser fácil. Ahora, ¿cómo me va a preparar Dios para ser fuerte? Me va a preparar en que todo me lo da. Quiero una chupeta, bueno, dame una chupeta, quiero esto, y entonces Dios no nos lo da todo. Y nos cría como unos niños que todo lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo va a dar. Ahora, ¿cómo Dios nos va a preparar para entregarnos los millones de dólares que tiene, los miles de dólares la empresa? Nos va a preparar en la adversidad. Entonces, si tú eres un tipo de persona, yo soy un tipo de persona de que nos molestamos y queremos que Dios nos dé todo cada vez que se lo estamos pidiendo. Señor, tengo un mediodía que no tengo que comer. Señor, mira esto. Y cuando Dios no da eso, entonces, bueno, Señor, tú no estás conmigo. No, hermano. Si Dios no te está entregando algo a ti es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. En la Universidad de Harvard, que está entre las mejores universidades del mundo, creo que entre las 3 mejores universidades del mundo, ellos se le enseña a una asignatura en la Universidad de Harvard que es de la psicología positiva, y ellos les enseñan a sus alumnos, hablan de la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse de sus peores caídas. Ejemplo, usted está pasando un proceso difícil ahorita, pero después que usted pase esa prueba, usted va a tener fuerza, usted no va a seguir siendo la misma, se va a sentir fortalecida, usted va a sentir que ya no es la misma, y usted se va a sentir va a sentir una fortaleza que cuando le venga otro problema, usted ese problema no la va a tuquear para ir para acá, sino que la va a agarrar y se va a sentar así, porque ya usted pasó por eso. Es por eso que muchas veces para Dios entregarnos cosas grandes tiene que procesarlo. Entonces, si Dios está permitiendo que tú no tengas nada ahorita, si Dios está permitiendo que tú en este momento estás pasando un momento difícil con tu esposa, con tu hijo, con cualquier área, y Dios no ha metido la mano, tú sigues creyendo que Dios te está preparando. Que Dios te está preparando, y lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir. Pero mantente en oración, en lectura, en ayuno, porque se van a romper las cadenas.
Y nosotros, hermanos, no vinimos a este mundo para hacer burla del diablo. Nosotros no vinimos al mundo para que la gente se ría de nosotros. No vinimos a este mundo para que la gente nos vea como unos fracasados. No vinimos a este mundo para que la gente hable mal de nosotros y diga que no lo vamos a lograr. Nosotros venimos a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos trajo con este propósito. Y aunque las tinieblas se levanten en contra de nosotros, ellos no van a poder. Porque si usted es insistente, insiste. Porque Mateo 10:1 dice que Dios nos dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Y Colosenses 2:15 dice que Dios le despojó los principados y le exhibió triunfante sobre ellos en la cruz del Calvario. Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Que el enemigo puede estar atándote a ti hasta cierto momento. Pero el día que Dios diga, déjamelo quieto, ahí va a empezar a fluir la bendición. Por eso que no te tienes que desanimar. No nos tenemos que desanimar. Tenemos que procurar agarrarnos de Dios y decir, bueno, Señor, aquí estoy. Y tener paz y tener tranquilidad. Porque si Dios ha hablado, Él lo va a lograr. Y creer eso, porque muchas veces el éxito va a depender de lo que le creamos al Señor. Porque mucha gente, usted puede decir, bueno, mucha gente tiene éxito. Mucha gente tiene éxito porque tiene casa, porque tiene carro, porque todo le va bien, ajá. Y tú crees que cuando ven un momento difícil esa persona, ¿cómo lo van a soportar ellos? Porque ellos todo ha sido fácil. Hay gente que tienen dinero, que tienen casa, que tienen muchas propiedades y no quieren vivir. Se quieren morir. Y tienen el mejor esposo del mundo, la mejor esposa del mundo, tienen niñas. ¿Pero por qué? Porque el ser humano sin Dios no es nada. Nosotros teníamos un vacío cuando no éramos cristianos y Dios nos llenó ese vacío. Y ese vacío lo llenó y ese no lo va a llenar nadie. O sea que si usted no tiene real, usted no tenga envidia de aquel que tiene casa. Usted no le tenga envidia a aquel que tiene moto. Usted no le tenga envidia a aquel que tiene el mejor hogar, que tiene un esposo. Usted no le tenga envidia a eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros y muchas veces Dios nos está preparando. Entonces, el creer que uno es prosperado porque uno tenga todas las cosas, no. Porque hay momentos en que Dios nos prepara para llevarnos a otro nivel, pero no sentir envidia de nada. Porque mire, nosotros hoy amanecimos con vida. Hoy amanecimos con vida. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren como que son 4 millones de personas, 5 millones, algo así. Y usted y yo estamos vivos, y usted y yo estamos respirando, hemos desayunado, hemos tomado café. Mire, hemos sido tan bendecidos hoy. Nuestros hijos amanecieron con vida, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, mi nieto, toda nuestra familia, de los que están acá, yo estoy seguro que amanecieron con vida hoy. Entonces, ¿cómo no darle la gracia a Dios? ¿Cómo no darle la gloria a Dios? ¿Por qué? Porque en el mundo hay peligro y Dios ha permitido que nosotros amanezcamos con vida. Eso es más que ganancia. Las demás cosas es secundaria y van a venir, pero en el tiempo del Señor. Así tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. Nunca tenemos que sentirnos pequeños. Si usted no tiene lo que Dios le ha entregado, nunca siente envidia de las demás personas. Si hay personas que tienen tremenda casa, tremendo carro, usted nunca siente envidia. Usted tiene una bicicleta, usted tiene un triciclo, sírvale al Señor con esa bicicleta y se espera el tiempo de que Dios le va a dar su carro y su casa, pero nunca tenemos que sentirle envidia de nadie, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijo Él no disciplina. Y cuando yo como hijo y tú como hijo le estamos pidiendo algo y las cosas no lleguen y entre más oramos la situación se pone difícil, tenemos que entender que Dios nos está preparando. Hijo, yo te estoy preparando porque te quiero llevar a otro nivel, y así en ese nivel que tú estás ahorita no puedes llegar a otro nivel. Yo te tengo que quitar muchas cosas para llevarte a otro nivel. Pablo era un hombre que Pablo pudo decir esta palabra: puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Yo sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. Por todo y en todo yo he sido enseñado. Entonces, cuando Pablo decía que él en todo había sido enseñado, Pablo no tenía que pasar hambre. Porque si a eso vamos, porque Pablo era un hombre temeroso de Dios. Pero ¿sabes qué pasó? Dios permitió que Pablo pasara hambre para que Pablo sintiera la necesidad del ser humano cuando pasa hambre. Y entonces Dios ayudaba a Pablo, ¿verdad? Pero había momentos en que Pablo no tenía. Y Pablo vivía en casa, en la iglesia. Pablo vivía en el barco. Pablo vivía en la calle. Pablo vivía hasta una casa alquilada. Pablo fue uno de los hombres que Dios usó grandemente. Pero Pablo pudo decir: puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Note esto. Pablo decía que sabía vivir en abundancia
y sabía vivir en escasez. O sea, que Pablo, cuando le llegaba la escasez, Pablo no se molestaba. Pablo no se quedaba y decía, Señor, yo voy a entregar la iglesia. Y hay gente que Dios lo quiere llevar a otro nivel, y cuando viene la escasez a su vida, él parece que el que paga los platos rotos es Dios, y le dice, Dios, me voy de la iglesia porque tú no me cumpliste mi capricho. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes. Entonces, mucha gente, Dios lo quiere bendecir, pero ellos dicen, no, yo me voy a la iglesia porque no tengo trabajo, estoy soltero, mis hijos. Entonces, ellos se van al mundo, se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden el propósito de Dios. Pero cuando tú entiendes que aunque tú obedeciendo a Dios, tú estás pasando un momento difícil, déjame decirte que Dios te quiere llevar a otro nivel. Eso hay que aprenderlo. Porque cuando nosotros lo aprendemos, vamos a tener éxito en nuestra vida. Entonces, para eso está en nuestra rodilla. Cuando usted está pasando un momento difícil que no sabe qué hacer, bueno, tírese de rodillas. Señor, aquí estoy yo. ¿Verdad? No sé nada que hacer. Esta situación está difícil. Mira esto, y usted se tira de rodillas. ¿Por qué? Porque es Dios que nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Pero nosotros no venimos acá para ser derrotados. Grábese eso, hermano. Hermano, nosotros venimos aquí para tener éxito. El hecho de que nosotros ahorita estemos pasando un momento difícil no quiere decir que eso va a durar toda la vida. Eso quiere decir que Dios te está preparando en este momento porque te va a subir a otro nivel. Y cuando tú estés en el otro nivel, tú vas a decir, náguara, verdaderamente era necesario que pasara por eso. Porque Dios me enseñó esto, me enseñó aquello, que yo creía que lo sabía, pero no era así. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros. Así que por eso que no podemos descuidar una salvación tan grande. Y tenemos que entender eso, que los momentos difíciles van a venir, pero Dios siempre está con nosotros. Desde el momento en que Dios te puede soltar a ti una palabra, el enemigo conoce. Y él va a venir a hacerte creer a ti de que esa palabra no se va a cumplir. Y entonces llegas tú y dices, bueno, de verdad la situación está difícil, no se va a cumplir. Mire, cuando el diablo venga un dardo a nuestra mente, usted le voy a dar un consejo. Un pensamiento en nuestra mente puede durar segundos, y lo máximo segundo que puede durar son 90 segundos. 90 segundos. En ese momento yo tengo que guardar mis pensamientos. Si viene un pensamiento de que yo no puedo, yo me voy a ir de un lado, me voy de un lado. Entonces en ese momento yo no puedo dejar de me llevar por mis emociones, porque si yo estoy triste no puedo, y si yo estoy alegre sí puedo. Entonces no podemos dejarnos llevar por las emociones, tenemos que empezar a entender y dejarnos de llevar por lo que Dios nos ha dicho. Entonces el enemigo busca la forma de atacarnos para que no se cumpla el propósito de nuestra vida. Porque usted me dirá a mí, hermano, lo que pasa es que el evangelio es difícil, hay momentos difíciles. Hermano, los que son cristianos pasan momentos difíciles, y los que no son cristianos también. La diferencia de que los que pasamos los momentos difíciles y somos cristianos, estamos con Dios. Pero el que pasa el momento difícil y no está con Dios, imagínense. Si cuando el momento viene fuerte y aún estando Dios con nosotros, nos tambalea fuerte el proceso, la prueba fuerte, y estando nosotros con Dios. Ahora imagínense a alguien que no está con Dios. Va a venir el momento fuerte a la vida y va a querer abandonar. Por eso que nosotros tenemos que fortalecernos en la oración. Hubo otro hombre que se llamaba David. Y David, Dios le dijo, mira, te voy a ungir como rey. Dios ungió a David como rey. Y entonces Dios le dio la palabra, y esa palabra se cumplió años después. Llegó donde Dios empezó a preparar a David en el desierto. David andaba en la cueva de Adulán, Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar. Entonces en ese proceso David aprendió a depender de Dios. Y David estaba en un momento, estaba en la cueva, estaba en Keila, y él escuchó rumores de que Saúl venía a atacarlo a Keila. Y entonces llega David y ora al Señor, Señor, vendrá Saúl a buscarme a Keila, y los de Keila me entregarán. Y Dios le dice a David, vete, porque Saúl va a venir a Keila, y los de David y los de Keila te van a entregar. Y Keila era una ciudad que por donde entraban salía. Ahora, ¿qué está pasando? Ahí salió Dios y le habló a David, y David se fue. Entonces, en ese momento, ¿qué nos queda a nosotros? Meternos más con Dios. En el momento donde nosotros pasamos más fuerte, difícil en nuestra vida, donde hermanos metemos que no tenemos opción. Pareciera que Dios permitiera que se cerraran todos los caminos, que el único camino es mirar hacia arriba y decirle, Señor, aquí estoy yo. Entonces a eso le pasó a David. Y por eso que David fue uno de los hombres más exitosos en la Biblia. ¿Por qué? Porque él siempre dependía de Dios. Entonces usted tiene que depender de Dios. No se desanime.
Si usted está pasando un momento difícil, espere que la tormenta pase, pero agárrese de Dios. Diga al Señor, aquí estoy yo. Pelee la batalla por su familia en la madrugada. Antes de salir, doble rodilla. Antes de salir, métase con Dios. Dígale, Señor, aquí estoy yo. Yo quiero que tú me ayudes. No quiero que me dejes. Preséntese al Señor porque yo sé que Dios tiene cosas grandes por nosotros, pero tenemos que pelear la batalla. Entonces, cuando nosotros entendemos la palabra o escudriñamos la palabra, vamos a tener más paz en nosotros, vamos a tener más tranquilidad y vamos a entender el propósito de Dios. Pero normalmente hay personas que hablan de que no, cuando llegan los caminos del Señor todo es una bendición, todo es una bendición, y se acostumbra tanto a que todo es una bendición. Entonces pasa el tiempo ahí y de repente Dios le quita algo y empieza, no, Señor, que esto está difícil, que esto no se puede. Porque cuando Dios quita algo o permite que pasemos algo es porque Él quiere que nosotros lleguemos a otro nivel. Bueno, le damos gracias al Señor por la palabra que se ha compartido. Bendiciones. Mucho éxito para todos ustedes, hermanos. Gracias por todos los que se han conectado, los que se van a conectar con este video en los próximos meses. Este video dura 30 días en Facebook. Y bueno, hermanos, recuerde que Dios le ha llamado para cosas grandes. Nunca, nunca, nunca permita que el diablo le diga lo contrario. Bendiciones, mucho éxito.